Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder compartir con ustedes un discipulado nuevo, un discipulado a través de la palabra que nos puede ayudar de alguna manera a ponernos en perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A través de la vida de Jesús, a través de la experiencia que tuvieron con sus discípulos, nosotros podemos visualizar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en esta oportunidad quiero que me acompañen ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 1, 2 y 3. Y vamos a compartir aquí una de las historias más preciosas que hay en la Biblia, todas las historias que Jesús compartió con sus discípulos, todas esas experiencias que el Señor tuvo con sus discípulos, son experiencias que nos deberían de enseñar a nosotros esa vida íntima, esa intimidad que Jesús tenía con sus discípulos, esa confianza que había entre los discípulos y Jesús, y que veamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Los hombres quieren ponerle reformas a la Biblia, y creo que las constituciones de los países, sí, ellas sí reciben reformas, pero la Biblia no debe de perder su pureza, la Biblia no debe de perder esa objetividad. Por eso es que nosotros, cuando encontramos un mensaje en el Nuevo Testamento, tenemos que buscarlo también en el Antiguo Testamento. Y este es un ejemplo que quiero ponerles a ustedes. Cuando Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos por medio del presbiterio. Ahí hay una doctrina, la imposición de manos. Quiere decir que cuando los líderes imponen manos, no solamente es para sanar a una vida, sino para poder hacer que esa vida pueda recibir un don. Entonces vamos al Antiguo Testamento a ver si existe la imposición de manos. Y la Biblia dice que Josué había recibido sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre su vida. Entonces vemos que la imposición de manos es una doctrina apostólica basada en la vida de los profetas y en el Antiguo Testamento. Entonces alguien no puede decir hoy en día y decir: no, mire, esa doctrina la vamos a reformar en la iglesia y vamos a hacer que ya no haya imposición de manos. ¿Por qué? Porque no solamente está en el Nuevo Testamento, sino que también lo vemos en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que la iglesia se fundamenta, dice Pablo, a través de los profetas y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el mensaje de los apóstoles es el mensaje que experimentaron los profetas. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú desde niño has sabido las sagradas escrituras. Las únicas sagradas escrituras que tenía Timoteo eran las del Antiguo Testamento. Y dice Pablo: ellas te pueden hacer sabio. Quiere decir que nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento, porque ahí Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Es más, el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 6, hablando del viaje que hizo Moisés de Egipto a la tierra prometida. Y Pablo dice ahí, en el versículo del 10 al 1, para que veamos que precisamente Pablo está hablando de ese viaje. Y dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y escuche: mas estas cosas sucedieron como ejemplos
para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, y recalca otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que Pablo está diciendo, miren, el Antiguo Testamento, las experiencias del Antiguo Testamento se escribieron para nosotros, para amonestarnos, para corregirnos, para instruirnos, para que las historias que vemos en el Antiguo Testamento sirvan como una base en nuestro crecimiento espiritual. Es por eso de que la Biblia no sufre reformas. Aunque las personas puedan decir, estamos viviendo en otro tiempo, la Biblia sigue siendo la Biblia y no pierde su pureza, no pierde su objetividad. Por eso es de que tenemos que aprender de las experiencias que nosotros vemos en la vida de los antiguos, en el Antiguo Testamento, pero también aprendemos de lo que nosotros vemos en la vida de Jesús con sus discípulos. Y en esta oportunidad eso queremos aprender de esas historias, queremos aprender de ese ejemplo que el Señor Jesús experimentó con sus discípulos. Y esta historia está ahí en Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 1. Y dice la Biblia, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice el Señor aquí que Él, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad para que ellos fueran a liberar a personas que estaban bajo la esclavitud de demonios, para que fueran ellos a sanar a personas que estaban enfermas y a predicar el evangelio del reino. Y lo que quiero establecer aquí como primera verdad es que la humildad de Dios, la naturaleza de Dios a través de Jesús para compartir con nosotros los humanos el privilegio, el poder de poder manifestar la gloria de Dios al ir a sanar enfermos, al ir a liberar personas endemoniadas y a predicar el reino de Dios. Dios nos está delegando ese privilegio. Dios está creyendo en el hombre, Dios está creyendo en tu vida, está creyendo en mi vida. Por eso es que estamos en esta noche compartiendo con ustedes esta palabra, porque creemos que tenemos el respaldo de Dios, tenemos la autoridad de Dios. Y ustedes también tienen la autoridad de Dios y Dios desea delegar al hombre. Es curioso que hoy en día el hombre no quiere creer en el hombre. Hay cierto hermetismo, hay cierta duda, cierta incredulidad, cierta apatía, porque el hombre quiere que Dios mismo baje a la tierra y que sea Dios el que venga a hablarles. Y por eso es que ustedes recordarán cuando aquel hombre rico se fue al seno de, Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico, dice la Biblia, que fue al Hades. Y dice que él le decía al padre Abraham que enviara ángeles para que llegaran a predicarle a sus hermanos. Y él les dijo, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas, a ellos óiganlos. El Señor pudo haber mandado ángeles, pero el Señor le dice a él, mira, ahí están los profetas, ahí está Moisés, óiganlos a ellos. Y esa sugerencia hasta el día de hoy está vigente. El Señor tiene profetas, el Señor tiene maestros, el Señor tiene personas de carne y hueso, imperfectos, con muchas debilidades, pero el Señor en su gracia y en su misericordia sigue delegando esa autoridad sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de aquellos que quieren servirle. Y eso es importante porque muchas veces somos como Naamán, porque Naamán se llenó de prejuicio cuando Eliseo mandó al siervo a sanarlo. Y dice la Biblia que Naamán se molestó mucho, porque él esperaba que llegara el profeta.
Él esperaba que llegara el gran siervo de Dios. Pero ahí estaba el siervo. Ahí estaba ese jovencito al cual había enviado Eliseo, Jesse, para que pudiera llegar a sanar la vida de ese general. Muchas veces esperamos que vengan, unos están esperando que sea Dios mismo el que baje a la tierra, que sea Dios el que venga a sanarme. Muchos están esperando grandes predicadores. Hoy hay que ir a la iglesia porque hoy viene el profeta fulano de tal. Hoy hay que ir a la iglesia porque hoy viene fulano, hoy viene mengano. Y aunque entiendo que hay vidas que tienen niveles de preparación y niveles de revelación, pero Dios puede usar a la persona más insignificante a nuestro parecer y puede llevarnos una palabra de Dios, puede llevarnos una palabra de sanidad a nuestra alma y puede orar por nosotros, porque al que cree todo le es posible. Y aquí el Señor está enviando a sus discípulos y los está enviando a predicar, y es lo que el Señor hoy en día quiere que nosotros hagamos, que vayamos y que compartamos, que vayamos y prediquemos la palabra del reino, que vayamos y que compartamos esta bendita palabra, porque a través de ella muchas vidas van a ser libres. Este es el pan de vida que descendió del cielo, que podemos ponerlo en el corazón de muchas vidas que están necesitadas. A través de nuestras vidas el Señor puede sanar a una persona, puede liberar a una persona, pero es necesario que nosotros podamos creerle al Señor, llenarnos de convicción. Y el Señor es lo que primero nos enseña aquí en Lucas capítulo 9, el versículo 1 y el versículo 2. Pero hay algo más importante aquí, porque imagínense, estas personas tenían que ir con fe de que el Señor iba a respaldarlos. Y esto es bien importante, también quiero recalcar la importancia de tener el respaldo de Dios. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos el respaldo de Dios, la autoridad de Dios. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Y es por eso que necesitamos el respaldo de Dios. Es necesario que nosotros tengamos la sujeción y la autoridad delegada de parte de nuestros líderes. Pero el Señor quiere respaldarnos, porque el Señor quiere que vayamos a liberar a tantas vidas que están metidas en las drogas, en los vicios, a tantos hogares que hay desintegrados, a tantas familias disfuncionales, a tantos jóvenes que están con pensamientos de suicidio, a muchos jóvenes que tienen pensamientos negativos acerca de la vida. Por eso el Señor quiere delegar en nosotros esa autoridad para poder ir a bendecir y a liberar a tantas vidas. Pero el Señor, ¿a quién delega esa autoridad? Porque alguien puede decir, no, yo tengo fe y quiero ir a sanar y quiero ir a liberar y quiero ir a predicar la palabra de Dios. Pero en el versículo 3 viene una prueba. Y viene una prueba para aquellos que en verdad aman la obra de Dios. Porque la pregunta aquí es, ¿a quiénes el Señor quiere dar autoridad? ¿A quiénes el Señor quiere delegar esta bendición de poder ir a bendecir a tantas vidas? Y en el versículo 3 creo que está la prueba. ¿Quiénes aman de verdad la obra de Dios? ¿Quiénes van a tener fe verdadera? Y dice ahí en el versículo 3 del capítulo 9, y pongamos mucha atención, y dice, y les dijo a estos que había enviado, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad,
y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellas. Quiere decir de que no en todos los lugares los iban a recibir. Y así es. No todas las personas están dispuestos a recibir la palabra de Dios. Pero hay personas que recibieron la palabra de Dios. Pero hay personas que abrazaron el mensaje. Y así nos pasa. Cuando compartimos, hay personas que cierran su corazón, se burlan de la palabra, nos ofenden, quieren humillarnos. Pero hay personas que reciben la palabra. Hay personas que son bendecidas por la palabra. Y es por amor a esas vidas a las cuales nosotros nos debemos para poder seguir compartiendo esta bendita palabra de Dios. Pero ¿a quiénes manda el Señor? ¿A quiénes está diciendo, no quiero que lleven nada para el camino? Ni alforja, ni pan, ni dinero. Porque el Señor quería probar la fe de ellos. El Señor quería probar el amor de ellos, si ellos querían hacer la obra por amor o si lo querían hacer por algún interés. Y aunque definitivamente los recursos económicos, los recursos materiales son necesarios para hacer la obra de Dios, no son lo más importante. Lo que Dios desea y lo que Dios espera en un obrero, lo que Dios espera en una vida que quiere servirle, es primero tener la disposición, tener la fe, tener el amor, tener el don de servicio, estar dispuestos a poderle servir al Señor. Y quizás los primeros pasos que nosotros vayamos a dar hacia la gran comisión, tal vez lo vamos a hacer con 0 recursos. Y así han empezado grandes ministerios del Señor, con ningún recurso económico en su vida. Pero ellos le empezaron a creer a Dios y empezaron a caminar por fe. Y la provisión poco a poco fue llegando de parte del Señor. Cuando el Señor les dice más adelante a ellos, cuando yo los envié de 2 en 2, les faltó algo. Y ellos le dijeron, no Señor, no nos faltó nada. Porque el Señor, dice la palabra, el obrero es digno de su salario. No les faltó nada porque Jehová Jireh estaba ahí para proveerles. Pero el Señor los envió, dice la Biblia, sin dinero. Y no era que Jesús fuera irresponsable. No era que Jesús no entendiera que ellos necesitaban comer, que ellos necesitaban beber agua, que ellos necesitaban quizás ser transportados por un camello o por alguna carreta. El Señor era consciente de todas tus necesidades. Él es consciente de las necesidades que hay en el ministerio. Pero el Señor quiere probar los corazones sinceros. Él quiere probar los corazones íntegros. Él quiere probar los corazones que tienen fe. Porque si vamos a ir a sanar enfermos, si vamos a ir a liberar personas endemoniadas, también yo debo de creer que Dios va a darme la provisión. Es lamentable que muchos por eso no inician nada en el ministerio. No sirven al Señor porque dicen, no tengo los recursos, no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si no tengo carro? ¿Cómo voy a hacer esto si no tengo lo otro? Y nos estancamos y nos inmovilizamos, como que si las cosas materiales nos inmovilizan. La falta de dinero, aunque es necesario, pero no es lo más importante. Lo más importante para Dios es un corazón que le crea, es un corazón que le demuestre que tiene amor para la obra de Dios. Hasta el día de hoy, después de 3 años, nosotros seguimos invirtiendo a través de estos programas y a muchas empresas de cable que llegamos. Nuestros recursos salen de nosotros, pero no de nosotros. El Señor ha sido fiel. Y no es que estemos haciendo maratónicas, que tampoco estamos en contra de ellos, pero ni tampoco estamos dando sobres a los patrocinadores. Es la misericordia, es la gracia de Dios. Y recuerdo cuando el Señor proveyó para esta cámara, cuando el Señor proveyó para los micrófonos inalámbricos, cuando el Señor proveyó para que tuviéramos este estudio, cuando el Señor proveyó para que pudiéramos sacar este curso intensivo, para poder de alguna manera tener esta programación. El Señor en el camino ha ido proveyéndonos desde el entusiasmo, desde el deseo, desde la carga, hasta las cosas materiales.
pero no iba y de hecho los primeros programas fueron con cámaras prestadas, con cámaras alquiladas, con personas que a veces venían, a veces no venían, pero nunca nos desanimamos, porque la carga y el amor que tenemos hacia la obra de Dios, hacia lo que estamos haciendo, nos empujaba. Y eso es lo que el corazón de Dios le agradaba. Yo puedo imaginarme a Jesús cuando vio a esos discípulos irse de dos en dos y alejarse, y saber Jesús que iban sin dinero. Eso conmovió no solamente el corazón de Dios, eso conmovió el corazón del cielo. Eso es como que el Padre Celestial les estuviera diciendo a los ángeles allá arriba: miren qué discípulos más fieles le di yo a mi Hijo. Porque, hermanos, cada discípulo que Jesús tenía fue dado por el Padre. Quiere decir que el Padre, cuando proveyó a estos discípulos, sabía qué clase de gente le estaba dando a su Hijo. Y Él en el cielo, allá en la gloria, le dijo: ven, qué hijos más preciosos les di a Jesús. Ojo con esto, estos discípulos tenían que ser fieles, tenían que ser íntegros, tenían que amar la obra de Dios, porque Jesús al irse, eran a ellos a los cuales Jesús iba a dejar para liderar la iglesia, para liderar este movimiento glorioso que hasta el día de hoy nosotros somos beneficiados por esos hombres fieles. Esos hombres fieles que le dijeron a Jesús: Señor Jesús, nosotros no estamos aquí por el dinero. Señor Jesús, el dinero no va a ser impedimento. Nosotros vamos a ir a predicar, Jesús. Pero cuando ellos andaban predicando, empezaron a fluir los milagros. Como a Elías. A Elías lo alimentaban de una manera sobrenatural los cuervos. A Elías lo alimentaba una viuda pobre, que después de alimentarlo y darle lo único que tenía, el Señor multiplicó la bendición de esa viuda. Porque cuando damos a la obra de Dios, cuando damos a esta clase de líderes, cuando le damos a esta clase de obreros, cuando sembramos en esta clase de líderes que aman la obra de Dios y no tienen ningún interés por lo material, Dios va a bendecir grandemente sus vidas. Y por eso el Señor los envió sin dinero, sin alforja, sin pan, pero nunca les faltó nada. Estos sí eran hombres de fe, estos eran hombres dignos de que el Señor pudiera confiar en ellos grandemente. Por eso, en esta oportunidad, digámosle al Señor: Señor, usa mi vida. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor que tú necesitas hombres fieles. Necesitas hombres que amen la obra de Dios, hombres que amen lo que están haciendo. La Biblia dice: maldito el hombre que hiciere la obra de Dios indolentemente. Es maldito el hombre que hace la obra de Dios a la fuerza. Es maldito el hombre que hace la obra por interés, por intereses mezquinos. Pero bendito los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que son enviados sin el dinero en sus bolsillos, pero que saben que el Dios Todopoderoso va a proveerles mucho más de lo que ellos se imaginan. Que el Señor podamos decirle a través del siguiente coro: Señor, usa mi vida, usa mis talentos, usa mis dones. Utiliza, Señor, mi vida como la utilizaste con estos discípulos. Quiero que oigamos este coro, porque la música va a ayudarnos a reforzar este mensaje introductorio, porque al regresar queremos entender algo también importante que es necesario que aprendamos después que nosotros somos usados grandemente por Dios. Veamos este coro. Muchos que viven en tu derredor, tristes y hambrientos están. Tú con tu vida
Qué maravilloso este coro. Nos desafía, nos alienta, nos motiva. Señor, usa mi vida. Tantas vidas, tantas necesidades a nuestro alrededor, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, tanta necesidad en los jóvenes, tantos hogares que necesitan que la palabra de Dios pueda llegar a través de tu vida. Señor, usa mi vida. Y el Señor quiere usarte, el Señor quiere delegar sobre ti esa autoridad. Pero hay algo más, porque cuando los discípulos regresaron de esta misión, ellos vinieron contentos, vinieron gozosos. Y es que, hermanos, no hay mejor gozo en el corazón del hombre que servir a Dios, que hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, estar en las cosas de Dios. Por eso Jesús a los 12 años, Él dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Un niño de 12 años ya nos daba una de las lecciones principales que nosotros muchas veces llegamos a grande y no comprendemos, no entendemos y no vivimos. Llegamos a grande sin entender qué nos conviene. Hay jovencitos que ya llegan a 15, 20 años y no saben lo que quieren en la vida. Hay personas de 30, 40 años que no saben lo que quieren en la vida. Pero Jesús a los 12, Él ya entendía dónde le convenía estar: en los negocios de mi Padre. Y produce gozo como estos. Dice, cuando ellos venían de regreso, en Lucas 9, capítulo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Todo. Y en otro pasaje de la Biblia dice que ellos estaban con gozo al ver que los demonios salían, que las personas sanaban, estaban llenos de gozo, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Pero Jesús hizo algo en la vida de ellos, y nosotros quiero que comprendamos que este es un principio bíblico, que el Señor quiere establecer al menos dos cosas en la vida de aquellos que van a ser usados por Dios. Ciertamente Dios va a usar tu vida. Ciertamente a través de tu vida vas a ver muchos milagros, a través de tu vida vas a ver cosas maravillosas, vas a profetizar, vas a sanar, vas a ser un adorador. Pero, ¿qué hacen las personas después que son usadas por Dios? Muchas veces se llenan de orgullo, muchas veces se llenan de vanagloria, muchas veces se envanecen. Y es algo que el Señor quería evitar en la vida de sus discípulos. Ciertamente venían con gozo, pero quiera que no, el ego, el orgullo, podía haber nacido en el corazón de ellos. Y el Señor Jesús establece dos principios que son claves en tu formación y que muchas veces nos desanimamos porque no conocemos los caminos de Dios. Pero Lucas nos va a enseñar el camino de Dios, el camino de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la vida de ellos? Porque Jesús les estaba enseñando a ellos cuál debería de ser la actitud después que somos usados por Dios. No salir como ellos vinieron contando, y es de poner un balance, porque por un lado los testimonios son importantes, porque los testimonios edifican, los testimonios hacen que el corazón de las personas se llenen de fe, pero por el otro lado también, al estar contando y que se nos puede ir, como decimos, se nos puede ir la boca, se nos puede ir la lengua, y estar floreciendo el orgullo, estar floreciendo la vanidad. Pero el Señor Jesús, al oírlos,
Él no dijo, ¿de veras, Pedro? Y seguime contando, Pedro, ¿qué pasó, Pedro? ¡Qué barbaridad, Pedro! Juanito, cuéntame, qué milagros el que hiciste, Juanito. No, él quedó callado. Y miren lo que él les dice. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándoles, se retiró aparte. Se retiró aparte. Nunca olvides el lugar íntimo. Nunca olvides tu lugar secreto. Nunca olvides el apartarte para Dios. Nunca olvides el lugar de oración. Porque la razón del por qué estás siendo usado por Dios, la razón del por qué estás siendo usado por Dios, la razón del por qué tienes gracia de Dios, es porque cuando tú lo buscas en la intimidad, el Señor te está dotando de cierta gracia. Por eso Pablo dice, y yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano. Antes bien he trabajado más que los demás, no con orgullo, porque él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mi vida. El Señor los apartó, dice la Biblia, se los llevó aparte, porque no debemos de olvidar el lugar en donde fuimos llenos de Dios. El problema de muchos es que cuando empiezan a ser usados en el púlpito, cuando empiezan a cantar, a adorar, y solo a mí me pone el pastor porque sin duda yo tengo una voz angelical. Sin duda el pastor solo a mí me pone a predicar porque yo esto, sin duda, y empezamos a llenarnos tan de orgullo que olvidamos el lugar íntimo. Dejamos de orar, dejamos de ayunar. ¿Por qué? Porque el orgullo nos ciega el entendimiento. Pero el Señor los apartó a ellos en la intimidad. Y ahí empezó a tener en la intimidad con ellos. Porque sin duda algo que bendecía la vida de esos discípulos era la intimidad que tenía con Jesús. El apartarse con Jesús allá a los montes, al apartarse con Jesús allá a solas, eso hacía que sin duda llenara sus vidas de fortaleza. 2, no te olvides apartarte de tu pastor. Ahí en esos tiempos íntimos con él, pastor, el Señor ciertamente está usando tu vida, qué bueno, pero apártate con tu líder, platica. Ahora ya ni con el pastor queremos platicar. No solamente no queremos platicar con Dios, ojo con esto, sino que también no queremos platicar con el pastor tampoco. Porque ahora nos creemos más que el pastor. Y Jesús se apartó con ellos. Porque ellos amaban la intimidad con Jesús. Importante. Pero hay algo más que Jesús hizo. Y dice, vueltos los apóstoles, les contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte con ellos, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. A un lugar desierto. El desierto habla de pruebas. El desierto habla de circunstancias difíciles. El desierto habla de lugares secos. Y es que muchas veces después de experimentar una gloria con Dios, después de experimentar una profecía maravillosa en donde el Señor te usó, después de experimentar un tiempo de adoración en donde tú dirigiste la alabanza y el Señor te llenó con toda tu gloria, con toda su gloria, el servicio, entras a un momento en donde dices, la gloria es para el Señor, y me voy a mi lugar íntimo a decirle, Señor, esto no fue posible, o no fue posible si tu gracia no hubiera estado conmigo, y humillarnos delante de Dios. Pero van a venir desiertos a tu vida, van a venir pruebas a tu vida, y vas a empezar a decir, Señor, pero si anoche estuvo glorioso el servicio, Señor, pero si anoche estuvo preciosa la profecía con la que di, Señor, pero si anoche fui usado por la palabra de Dios, ¿y por qué ahora me encuentro en este desierto? Porque es en el desierto en donde está muriendo tu ego. Es en el desierto donde está muriendo ese hombre viejo que se puede levantar y decir, oh, qué tremendo soy. Es en el desierto donde va a seguir muriendo ese hombre que ahí está escondido, muy escondido dentro de nosotros.
Elías, noten, Elías cuando se presentó ante Acab por medio de una palabra de Dios, el siguiente paso de Elías no fue irse a la gente y decir, aquí está el gran profeta de Dios, Elías. No, Dios lo mandó al arroyo de Querit, ahí en un lugar aparte, en un lugar desierto, en donde estaba siendo alimentado por ciertos cuervos. Ahí en la soledad, Señor, pudo haber dicho Elías, Señor, pero tú dijiste que a través de mi boca ibas a hablar al pueblo, y ahora aquí estoy en este desierto, solo, Señor. ¿Qué pasa? Porque el Señor quería trabajar su corazón, quería seguir trabajando su corazón, porque si él iba a ser la boca de Dios, Dios tenía que seguir trabajando su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia de la boca, que de la abundancia del corazón hablará la boca. Quiere decir que el Señor tenía que seguir trabajando el corazón de Elías, y lo hace precisamente en esos desiertos, lo hace en esas circunstancias difíciles, la hace en esa adversidad que muchas veces llega. Por eso los discípulos se fueron sin dinero, se fueron sin nada, se fueron en su desierto, pero en su desierto ellos empezaron a ser moldeados en su corazón. Quiere decir que ellos no solamente fueron a enseñar, ellos también recibieron enseñanza en medio de la necesidad, porque es ahí donde Dios empieza a entretejer su vida en nuestra vida y en nuestro corazón. El Señor, después de usarte, el Señor te lleva por desiertos, te lleva por lugares bajos, para que ahí aprendamos la humildad y la mansedumbre, y que solo terminemos dándole la gloria a Dios. Por eso el Señor utiliza gente humilde, y conozcamos sus caminos. Recuerden ustedes que cuando Pablo y Silas estaban caminando por aquella ciudad, dice la Biblia que se toparon con una jovencita que tenía un espíritu de adivinación, hablando de echar fuera demonios. Y dice que Pablo, después de algunos días de tener algún encuentro con ella, dice que reprendió al espíritu malo que estaba en ella, y el espíritu salió. Y aquella jovencita recibió un milagro maravilloso en su vida. Pero ¿qué llegó después? Dice que los jefes de esa jovencita, al verse descubierto su negocio, se llenaron de ira y empezaron a alborotar al pueblo contra la vida de Pablo y Silas. Y dice que los azotaron, los humillaron, los metieron en la cárcel, los encadenaron. Y Pablo no empezó a renegar, a decir, Señor, pero si ayer tú me usaste, y mira, ahora estoy en esta cárcel fría. Señor, ahora fui humillado. Señor, aquí estoy con estas cadenas. Señor, ¿qué pasa? Pero si yo soy tu siervo, Señor, si nosotros somos tus siervos y ahora nos encontramos en esta soledad, nos encontramos en esta cárcel oscura. No, hermanos, porque ellos conocen el camino de Dios. Seguramente Pablo estaba pensando en la vida de Elías, estaba pensando en la vida de José, estaba pensando en la vida de David, que después que el profeta lo ungió por rey, qué glorioso, qué maravilloso, cuando empezaron a decir, Saúl mató a miles y David a sus 10,000, pero David al poco tiempo salió al exilio, salió al desierto, siendo humillado y perseguido por Saúl. Pablo y Silas en ese momento, la actitud es bien importante. En ese momento empezaron a adorar y empezaron a ministrar a Dios. La música es importante, el adorar a Dios es importante cuando nos encontramos en los valles, cuando nos encontramos en los desiertos, cuando nos encontramos siendo humillados, cuando nos encontramos siendo blasfemados o siendo traicionados después de haber sido usados por Dios. No esperes que la gente va a decir, hermano, que va a haber personas que van a tratar como Daniel de difamarte. Pero dice la Biblia que Daniel, abiertas las ventanas, empezó a ministrar a Dios. Hermanos, la música juega un papel importante en la preparación y en la fortaleza de nuestra vida. No solamente le da la gloria al Señor, porque Pablo no le dio la honra al enemigo. Pablo no le dio la honra a Satanás como Job. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Es lo que estaba diciendo Pablo con Silas. Al adorar al Señor y ministrar al Señor con cánticos e himnos espirituales, sus vidas se llenaron de fortaleza, sus espíritus empezaron a recibir entendimiento.
Hermanos, en la Biblia hay 150 salmos. Y si hay 150 salmos es porque esto nos indica que la música para Dios es importante. La música no es un relleno en la iglesia. La música no es un elemento en la iglesia de estar solo por estar. La música juega un papel importante y es lo más importante para Dios. Porque van a acabarse todos los dones, van a acabarse todos los ministerios. Lo único que no se va a acabar es la adoración en el cielo. Por eso es importante la música. Por eso Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Pablo y Silas eran un adorador en espíritu y en verdad. No porque tuvieran una voz angelical, no porque ellos fueran parte del líder de alabanza, es porque los adoradores en espíritu y en verdad, cuando están en el desierto, cuando están en el oprobio, cuando están bajo la difamación y bajo la presión, empiezan a adorar y empiezan a ministrar al Señor con todos sus corazones. Y es ahí donde el Señor agrada oír esa clase de adoración, porque son corazones íntegros, corazones sinceros, que no están pensando en la fama que dejaron atrás. Señor, pero si yo liberé a esta jovencita, no importa. Señor, antes de ser eso, yo soy un adorador en espíritu y en verdad, y quiero adorarte y quiero ministrarte. Y con esa actitud, dice que Pablo hizo que los cimientos de la cárcel se vinieran abajo y las cadenas de los presos se soltaran. Quiere decir que el Señor siguió ministrando a través de sus vidas por ver la actitud de ellos. Así como Jesús vio la actitud de sus discípulos que se fueron sin dinero, ahora está viendo la actitud de Pablo, ministrándolo aún en medio de la difamación y en medio de la calumnia. Y fue ahí en donde el Señor salvó la vida de ese carcelero y de su familia. ¿Cómo hubiese llegado Pablo? Y Pablo entendió cuando estaba adorando y cuando vio todo lo que sucedió, él entendió por qué el Señor permitió que Pablo y Silas llegaran a la cárcel. Porque si ellos no hubiesen llegado a la cárcel, no hubiesen conocido al carcelero y no hubieran conocido a la familia y no se hubieran convertido al Señor. La Biblia dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero ¿cómo vamos nosotros a demostrar si lo amamos, si cuando llegamos al desierto empezamos a renegar, empezamos a cuestionar, empezamos a dudar? Entonces no somos hombres de fe. El Señor por eso busca gente humilde, a la cual Él pueda llevar al desierto, para que en el desierto le podamos decir, Señor, no importa, nosotros te seguimos amando, porque en nuestro corazón existe la humildad y la mansedumbre. Por eso en el siguiente coro quiero que lo oigamos, porque el Señor va a usar gente humilde y gente mansa. Por eso dice, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es a través de las pruebas y de los valles en donde nosotros somos moldeados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la humildad es importante cuando llegues al desierto. Por eso cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl y los demás le decían, mira, mátalo, es tu oportunidad, David lo perdonó. David no quiso levantarse en contra de que en ese entonces todavía era el ungido de Dios. Qué humildad, qué mansedumbre. Y son ellos los que oirán la voz de Dios. Oigamos este coro y que el Señor ministre en nuestros corazones. Su gracia
Qué hermosa alabanza, hermanos. Que el Señor haya podido ministrar tu vida en estos minutos y que abra tu corazón y que te dejes usar por Dios. Pero que cuando empieces a ser usado por Dios, recuerda llegar siempre al lugar aparte, a la intimidad con Dios, y no olvides que las pruebas le llegan también a aquellos que son usados por Dios. Quiero hacerles una cordial invitación para que los días martes aquí en Zacapa a las 7:15 de la noche nos estamos reuniendo un grupo de familias porque estamos ministrando al Señor la palabra de Dios. Si tú no tienes una iglesia, no tienes un lugar donde escuchar la palabra y meditar en la palabra, te hago una cordial invitación. Puedes llamarnos al número que aparece en pantalla y ponerte en contacto con nosotros para que te pueda dar detalles cómo puedes llegar a este lugar a compartir un pequeño estudio bíblico. Y si el día martes no puedes siempre llamarnos y podemos hacer un tiempo para que podamos ministrar la palabra de Dios y a tu familia. Puedes sintonizarnos en nuestra página de Facebook, El Enfoque Bíblico, o bien en nuestra página www.elenfoquebíblico. Aparecen ahí en pantalla nuestras direcciones de redes sociales para que puedas de alguna manera ser bendecido con los programas que tenemos ahí. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima semana en un programa más de El Enfoque Bíblico. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.